en el capítulo 14, como les dije, del libro de Juan, en el versículo 22. Y dice así: le dijo Judas, no el Iscariote. O sea que no es Judas el que lo traicionó, había otro Judas. Eran dos los que se llamaban Judas. Uno el que lo traicionó y otro que era otro de los discípulos de Jesús, que dice también que era hermano de Jesús. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a hacer una oración. Señor, querido Dios, Padre, aleluya. Señor, te ruego por toda la gente que escucha esta palabra, por los que escuchan por internet, Señor, te ruego también. Amén. Por todas las personas, Señor, que disponen en su corazón escuchar, aunque sea ver qué tenés para ellos, que tienen ganas de analizar, aunque sea, aunque es muy difícil analizando, pero aunque sea tienen una luz, una pequeña luz encendida de interés por vos. Señor, te ruego por esos. Y por todos los demás también, Señor, que les despiertes el deseo de escuchar tu palabra. Aleluya. Dios mío. Señor, yo sé que vos sos un Dios que hace milagros. Y que no sos un Dios como todos los dioses que tiene la gente, que los tiene en una repisa, o los tiene, Señor, en fotos. Señor, y que vos sos un Dios único, no como esas religiones que tienen no sé cuántos dioses. Y yo sé que vos querés, Señor, mostrar a la gente que vos sos el único Dios verdadero. Entonces, Señor, en eso estamos, Señor, y en eso te pedimos, que vos te manifiestes, Señor, a través de tu palabra y a través de la calle y de la gente y de todas las cosas, Señor, y de las canciones, que te manifiestes y hagas crecer a toda tu gente, a tu pueblo, Señor, y que vayas añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. También te ruego por todas las personas que están predicando, Señor. Señor, todos los que predican por vanagloria, Señor, o por interés, también te ruego por ellos, Señor, que le despiertes un deseo vivo en su corazón de poder entender, Señor, tu mensaje, Señor, y que su corazón se brinde. En el nombre de Jesús te lo ruego. Y te ruego por este lugar, Señor, que se llene de tu gracia, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Ato ahora al príncipe designado a gobernar Malvinas Argentinas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desato ahora la bendición de Dios y desato ahora todo mal y toda traba del diablo. En el nombre de Jesús sobre nosotros. Ato la incredulidad ahora. Ato el temor en el nombre de Jesús. Ato todo demonio de duda y toda fortaleza diabólica. En el nombre de Jesús. La mando fuera de esta casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Dice que vino Judas, el que no era el que lo traicionó, sino otro, uno bueno. Ustedes dirían, el bueno, no el malo. Y dice que le dijo, ¿y cómo vas a hacer para manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Y saben por qué es eso? Porque Jesús le decía que le iba a enseñar todas las cosas a ellos. Y también habló una parábola, también le decía que las parábolas, le hablaba a ellos por parábolas, para poder hablarle solamente a los discípulos. Y para no hablarle a los otros. Porque dice, para que viendo no vean. Y para que oyendo no entiendan. Para que no se conviertan y para que yo no los sane. Decía Jesús. Entonces, él decía, ¿y cómo vas a hacer para hacer eso? Le preguntaba. ¿Por qué le preguntaba eso? Porque
En esa época Jesús había venido como el Salvador del mundo, era el Mesías, era el enviado durante muchísimos años. Los judíos habían estado esperando un acontecimiento histórico que decía que iba a venir un rey del linaje de David y que iba a ser mayor que Moisés. Ellos, los judíos, los escribas, los fariseos, enseñaban todos los días las cosas que Moisés había dicho. Ellos tenían a Moisés como el máximo referente, el caudillo libertador por excelencia, y que nunca iba a haber uno igual, salvo el Mesías que nombraba la Biblia que iba a venir a libertar al pueblo de Israel. Moisés había venido 1500 años antes, mucho antes. Y había venido 1000 años antes, había venido David. Y David era uno que había sido un gran libertador del pueblo, donde el pueblo dice que tenía paz delante de todos sus enemigos y sus vecinos. Y era una época muy dura, porque los pueblos conquistaban. El pueblo que se hacía fuerte con armamento y armas, no había leyes como ahora, organismos de derechos humanos, leyes internacionales, jueces. Esto era muy casero. Un pueblo decía, vamos a invadir a ese pueblo y le robamos todo. Invadían, robaban todo. Se terminaba el asunto. Entonces los judíos durante muchos años estaban esperando a este Mesías. Pero en el último tiempo, en la época prácticamente de que estaba Jesús, se había agravado la situación. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo de Israel había sido conquistado, el país entero, por el imperio romano, que era un gran imperio que dominaba casi toda la región, al menos todo alrededor del Mediterráneo tenía todo de ellos era. Y tenían guarniciones en diferentes puntos y gobernantes, tetrarcas que gobernaban diferentes regiones, y un ejército donde las personas con armas, los soldados, tenían subyugada a la sociedad completa. Y tenían unos sentimientos muy encontrados estos judíos, porque por un lado se encontraban siendo esclavos, y por el otro lado la Biblia les decía que nunca iban a ser esclavos si cumplían con la voluntad de Dios. Entonces, ustedes pónganse en la mente de todas las personas de la época, de los religiosos de la época. Los religiosos de la época eran los rabinos, los escribas, los maestros de la ley, los principales de la sinagoga, personas que gobernaban el mundo espiritual de la época y que le daban las leyes al pueblo, a las personas. Se pasaban adelante, no cualquiera tenía oportunidad de pasar, sino que solamente se le daba algunas veces la Biblia, que era un rollo para leer a alguna persona del pueblo, pero no se le dejaba explicar las escrituras, sino que había maestros que explicaban las escrituras. Pero mientras se explicaban las escrituras y se vivía la vida espiritual que se vivía en esa época, resulta que ellos tenían un problema, porque ellos no podían explicar cómo era que la Biblia decía que si cumplían con Dios y se volvían a Él los iba a librar de todos los enemigos que estaban alrededor. Pero también ellos sabían que los enemigos que estaban alrededor no dejaban de oprimirlos, sino que justamente seguían siendo esclavos. Así que ellos mismos no podían decir eso, que si se portaban bien, porque las cartas estaban jugadas y verdaderamente seguían siendo esclavos. Entonces dábase por sentado que ellos se portaban mal y que no obedecían a Dios. Y si lo hacían, no podían explicar con las escrituras cómo era que seguían esclavos y se portaban bien. En este contexto estaba viviendo esta situación Judas, y estaba Jesús con los discípulos, y no entendía Judas algo muy importante. No entendía cómo era que Jesús iba a ser el libertador,
¿Cómo puede ser que vos vas a ser el libertador y que vos a nosotros te vas a manifestar como el libertador, como el Cristo, como el Mesías, pero a esta gente, a todo este mundo, no te vas a manifestar como el libertador? ¿Cómo era eso? Era muy raro. Era muy raro porque se preguntaba, ¿y cómo vas a hacer para ser el rey libertar, hacer guerra contra todos los romanos que están por todos lados sin que nadie se entere de que le estás haciendo guerra a los romanos y que nos enteremos nosotros solos? Jesús muchas veces hablaba cosas muy raras, le decía a las personas cosas raras que las personas no lo podían entender. Como ser una vez le dijo, yo destruiste el templo y yo te lo reconstruiré en 3 días. Y le dijeron, hace 40 años tardaron, 46 años le dijeron, tardaron en construir este templo. Y vos lo vas a hacer en 3 días. ¿No ves que este está loco? Decían los judíos, este está divagando, está re loco, es imposible lo que está hablando. Imagínense, viene una persona hoy en día, ustedes ven una enorme catedral, estamos hablando de un templo, ¿saben lo que era el templo? No es una iglesita de esta de católica de ahora, Era impresionante, impresionante. Y dice, ¿vos vas a tirar este templo? Dice que tardó 46 años en hacerse y lo vas a fabricar en 3 días, solo. Imagínense si ahora viene uno y dice, ve la iglesia católica de Luján. Bueno, yo te la tiro abajo y en 3 días te la hago nueva. Y entonces dice, anda, tomátela, se da media vuelta y se va. Y lo dejan hablando solo. Jesús decía cosas muy raras, muy raras. Aún así los discípulos lo seguían, porque veían un montón de cosas que eran ciertas. Y entendían, porque Jesús dice que a los discípulos le explicaba todas las cosas. Entonces este hombre decía, pero ¿cómo vas a hacer? No hay forma, no hay forma, es inviable hacer lo que vos decís, que vas a libertar al pueblo de Israel y que los demás no se enteren porque no te vas a manifestar. Y Jesús dice que le respondió Jesús y le dijo otra cosa muy rara, más raro todavía. Él le preguntaba por una cosa y el otro le contestaba otra. Le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Hoy le decimos a uno, mi palabra guardará. La gente interpreta lo que quiere cuando uno habla. ¿Ustedes vieron eso? Le dice, sí, va a agarrar la Biblia y la va a guardar dentro de un cajón. Mi palabra guardará y mi Padre me amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me dio. Era todo un juego, un trabalenguas era. Era muy raro, todo muy raro, muy extraño. Entonces dice que más complicación era para este Judas. Y después le termina diciendo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claro, no lo entienden, decía. Ustedes, yo les hablo todas estas cosas mientras estoy en nosotros, porque se las tengo que hablar, porque es obligatorio, porque la palabra viene directa de arriba, no es mía. La palabra que yo le hablo no es mía, aunque se te complique entender. Te la tengo que tirar así cruda como viene, porque viene directamente del Padre y te la tengo que dar. De todas formas, no te preocupes, porque voy a enviar cuando yo me vaya al Consolador, el Espíritu que viene del Padre. Él vendrá en mi nombre, viene en mi nombre y Él nos va a recordar todas las cosas. Ustedes se preguntaron alguna vez, ¿y cómo? Porque muchos dicen, ¿y cómo? Los discípulos escribieron en los evangelios. ¿Y cómo sabían textualmente lo que había dicho Jesús, qué tenían que escribir y qué no tenían que escribir? Porque
nosotros decimos, estas son palabras de Dios. Sí, pero la escribieron los hombres, dice. Y los hombres se pueden haber equivocado en algo. Pueden haber puesto una coma, una palabra antes y otra después. Se pueden haber equivocado en el lenguaje. Alguna cosa le puede haber caído, la ficha más tarde. Se pueden haber olvidado de algo que tenían que escribir y no lo escribieron. Eran humanos, no eran una persona, sino que fueron, creo que 46 los que escribieron la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que aparte los evangelios se escribieron, dice que casi 100 años después de la vida de Jesús? No 100 años después, 70 años después, o sea, en el año 100 de nuestra era. Y cómo, mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que esté textual? ¿Sabe cómo es? Porque dice que el Espíritu Santo que vino del Padre le empezó a recordar las palabras tal cual eran. Y cuando ellos escribían de puño y letra, el Espíritu Santo se hacía fuerte adentro de su vida y entraba pero de lleno y tomaba a esas personas de tal manera que no podía haber sombra de variación, ningún error en las Escrituras. Y así quedó hasta los días de hoy. Es el escrito más antiguo y mejor conservado que existe. La gente, usted le pregunta, ¿vos conocés a Platón? ¿A Sócrates? ¿Conocés a sabios? ¿Sí? ¿Sentiste hablar de Platón? Sí. ¿Y vivió? ¿Existió? Sí. ¿Dejó cosas escritas? Seguramente, sí dejó. Y lo único que se encontró de todo lo que Platón dijo son solamente 7 manuscritos originales. 7 manuscritos. Todas las palabras que dijo Platón se las llevó el viento, salvo 7 manuscritos originales que quedaron y que hasta hoy en día se encontraron esos solos, y desde esos manuscritos es todo lo que sabemos de Platón, está basado en esos 7 manuscritos originales. La Biblia, todas las cosas que están escritas en la Biblia, en el día de hoy están basadas en 7.000 manuscritos originales. 7.000. Y a la gente usted le dice de Dios, de la Biblia, qué sé yo, no sé, no puede ser, no. Pero si le dice de Platón, sí, Platón existió seguramente. Era complicado, pero el Espíritu Santo le daba que hablara directamente. Directamente. Le bajaba la palabra como le bajó a Jesús ahí y le dijo. Jesús dijo, es que mi palabra no es mía, procede del Padre y viene directamente, y así te la tengo que dar, porque no es mi palabra, es la palabra que viene del Padre, directa, y así te la doy aunque no la entiendas, pero quédate tranquilo, que el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas. Amén. Todo esto, ¿por qué les digo? Resulta que cuando nosotros venimos a Dios y empezamos a buscar las cosas de Dios, empezamos a experimentar un entrenamiento. ¿Cómo es esto? Dice que cuando nacemos a una nueva criatura de nuevo, dice que cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Sí, aunque a usted le parezca mentira, pero dice que nosotros nacimos de carne y sangre, cuando fuimos engendrados en el momento que nos dieron a luz. Pero dice que después tenemos un nuevo nacimiento, que es el nacimiento del agua y del espíritu, que nacemos a una nueva vida, a una vida espiritual, y que ya no somos carnales, sino que empezamos a ser espirituales, y empezamos a entender un mundo espiritual que mucha gente no lo entiende, y que si usted le quiere explicar algo, para esas personas son locura, porque deberían nacer de nuevo para poder entender todas las cosas. ¿Qué pasa? Jesús explicaba esto, y en el marco de este texto
yo les quiero enseñar algo. Resulta que dice que cuando nosotros nos convertimos y nacemos de nuevo y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, se abre todo un mundo espiritual. Un mundo espiritual que no lo entendemos ni lo conocemos, de ninguna manera lo conocemos. Y empezamos a conocerlo en cierta forma. Y dice la Biblia que como es un nuevo nacimiento, empezamos como niños y no sabemos ciertas cosas y no las podemos entender porque dice que tenemos que ir paso a paso. Y dice que como niños necesitamos la leche espiritual no adulterada. Y no nos pueden dar a comer alimentos sólidos, porque nos moriríamos, porque no le mete usted un churrasco a un bebé. Entonces, de la misma manera que el nacimiento espiritual, empezamos a comer cosas que son de niños, como si fueran de niños, espirituales. Pero empezamos a tomar leche y Dios nos empieza a enseñar. Como nosotros empezamos a tratar a los niños cuando nacen, que le damos la mamadera, toma la teta, y después empiezan con una papilla despacito. De esa misma manera, Dios trata con nosotros como a niños. Cuando viene la palabra del cielo, de arriba, para el entrenamiento que necesitamos, Dios no puede dejar que la palabra se dude y que haya una variación. Y no nos puede dejar que uno nos diga una cosa y el otro nos diga otra porque nos confundiría. Entonces cae sobre nosotros el Espíritu Santo y viene de una manera tan fuerte, tan poderosa, que, ¿cómo les puedo decir? Que hasta nos hace fanáticos. Y escuche bien esto. Resulta que el Espíritu viene y nos larga la palabra, y la palabra dice que viene a morar adentro nuestro. Lo dice acá la Biblia. Él manda al Espíritu Santo con la palabra, y dice que la palabra empieza a vivir adentro nuestro, entra dentro de nuestro ser y empieza a morar en nosotros. Y vive de tal manera, mora de tal manera dentro nuestro, que nosotros nos sentimos King Kong, ¿vio? Así fuertes. Estamos totalmente convencidos y anclados cuando nos convertimos y no tenemos duda. Y salimos como fanáticos a la calle a trastornar al mundo y a decirle a todo el mundo en tiempo y fuera de tiempo. Yo encontré personas convertidas que encontraban a otra persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Jesucristo, le decía Jesucristo. O sea, no tenía razón de ser la forma con que le hablaban. Y yo lo miraba y decía, ¿qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera no tiene introducción. Mirá, te quiero hablar de algo. No, lo saludaba de Jesucristo, ¿no? Sí, Jesucristo, qué bueno. ¿Qué quiere decir? Le decía yo. Lo que pasa es que la palabra de Dios entra de una manera que estamos tan convencidos y nos transformamos en fanáticos. ¿Y por qué es eso? Porque estamos sufriendo, estamos recibiendo un entrenamiento. Estamos recibiendo un entrenamiento divino. Un entrenamiento que hace que el Espíritu Santo nos incita a hablar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación. Así que cuando habla a otras personas, lo hace a través nuestro. Le salva a las personas que se van salvando a través de la predicación de otros que han sido salvados. Y nos carga a nosotros, nos llena con todos esos cartuchos que nosotros le vamos a tirar a las personas, que es la predicación, que es la palabra que nosotros le vamos a hablar para convencerlos, para arrebatarlos del fuego venidero, dice la Biblia. La gente que no entiende, le cuesta un poco, pero cuando la persona le habla, empieza a hablar, si
está en la voluntad de Dios que pueda entender, que le abra el entendimiento, que le vuele la ceguera, entonces comienza a entender, es nacido de adentro del Espíritu y comienza a recibir la palabra y también recibe ese fuego que recibimos nosotros cuando nos convertimos. ¿Qué pasa? Luego que viene esa palabra, el entrenamiento es así. El entrenamiento es, nosotros recibimos la palabra y empezamos a hablarla y la hablamos, y viene uno cualquiera y la hablamos, y viene otro y la hablamos, y viene otro y la hablamos, y viene otro y la hablamos, y otro y la hablamos, y otro y la hablamos, y empezamos a regar todo, sembramos a todo porque parece como que estuviéramos descontrolados. Hacemos cosas que están fuera de todo el orden humano. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo, empezamos a enfriarnos y empezamos a no exponer, no decir, no exponer las escrituras delante de las personas. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar conocimiento de cómo debemos hacer, a quién le debemos hablar y en qué tiempo y en qué momento. En un primer momento le hablamos a todo el mundo y luego le empezamos a hablar, pero a algunas personas empezamos a tomar conocimiento de quién es el que necesita en su momento escuchar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, dice en un momento, pero si usted va a pedir, qué sé yo, va a sacar el registro, sí le puede hablar a la persona, pero la persona cuando le dice cómo se llama, usted le tiene que decir el nombre y el apellido. Si le dice casado, soltero, fecha de nacimiento, usted no le puede hablar de Jesús en ese momento. Sí puede, vos sabés, le puede contar, pero eso lleva su tiempo. Y si usted, o una de pasada, un hombre pasa con el auto y le dice, ¿cuál es la calle tal? Y está allá a la vuelta, y se le puede hablar de Jesús, pero es muy difícil. El Espíritu empieza a mostrar cómo es y en qué momento necesita. Entonces nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Empezamos a mermar en la calidad de la palabra. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo nos entrena para que nosotros no digamos la palabra todo el tiempo. Nos entrena para que nosotros sepamos el momento justo de la palabra. ¿Y qué sucede? Como empezamos a ver que no en todo momento se habla la palabra, sino que en un momento se habla, en otro momento no se habla, empezamos a enfriarnos. Y el diablo viene y roba la palabra. ¿Cómo hace eso? Roba la palabra. ¿Por qué? Porque dice, cuando alguien viene y el Espíritu nos da la palabra y nosotros vamos a tirar la palabra, entonces automáticamente el diablo dice, no, después, no te enganché, no es, la palabra tiempo, fuera de tiempo es un desastre, o le dice, bueno, pará, ya le vas a decir, o como el diablo hace como si fuera uno mismo, siembra y dice, no, mejor no le hablo a este ahora, es un lío, o le da palabra y uno se la va a hablar y si es una persona muy importante, no, ¿qué le voy a hablar de Jesús? Me va a sacar corriendo. Y el diablo, ¿sabe lo que hace? Minimiza la importancia de la palabra. Hace que la palabra, que era tan importante, que venía para que nosotros le demos, la hace tan chiquita que la muestra prácticamente insignificante. Y nosotros, ¿sabe qué? No la hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Porque como es por medio de la palabra que nosotros nos vamos a santificar, porque dice que agradó a los creyentes, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por medio de la prédica de la palabra, entonces nosotros empezamos a dejar de hablar la palabra. Comenzamos a hablar cada vez menos, empezamos a enfriarnos, ya no le decimos a la gente esas cosas, ¿y qué sucede? Entonces tiene que venir Dios otra vez y tiene que mandar el Espíritu Santo de lleno y tiene que hacernos otra vez como niños y a darnos esa explosión otra vez de la palabra para poder hacer otra vez todo ese entrenamiento, y entonces empezamos a hablar la palabra cualquiera y no entendemos nada y hacemos todas las cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar como niños. Y Dios nos tiene que cuidar como niños. Y como niños nos da todas las cosas, pero nosotros no tenemos la forma de manejar todas las cosas. Entonces viene el entrenamiento del Espíritu Santo otra vez.
el entrenamiento otra vez, que nosotros hablamos la palabra y la hablamos por todos lados, qué sé yo, y el diablo vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a minimizar la palabra. Y nosotros empezamos a dejar de hablar la palabra, dejar de hablar la palabra, dejar de hablar la palabra, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y nos hace una cosa que se enquista dentro nuestro para que nosotros creamos que lo que vamos a decir es una incongruencia, una ignorancia, que es una cosa que está fuera de término, fuera de tiempo, está fuera de lugar y que no va a ser de ningún provecho para la otra persona que está escuchando. Y empezamos a enfriarnos otra vez y luego comienza otra vez todo el proceso. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará, la atesorará. La atesorará dentro suyo. Dice, y mi Padre le amará. Si usted viene, recibe la palabra de Dios y la guarda y la atesora, dice que Dios lo va a amar. Lo va a amar. Porque usted leyó, le gustó lo que leyó, le encantó, llenó su alma y se lo brindó al otro y lo habló. Entonces dice que bien, y mi Padre lo amará. Dios lo amará, usted lo amará. Porque usted recibió con gozo y Dios lo ama, lo va a amar de una forma que nunca lo va a creer. De la forma que Dios lo ama, no tiene mente, ni cerebro, ni tiempo para entenderlo. Pero dice que Dios lo amará con un amor espectacular. Y dice, mi Padre le amará y yo le amaré, dice también. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada en una casa, haremos un lugar adentro de Él. Vienen y se van a meter adentro nuestro, Dios y Jesús, y van a vivir adentro nuestro. Pero luego dice que va a venir el Espíritu Santo. Porque dice, yo lo dije, estas cosas estando con ustedes, pero yo me voy cuando venga el Consolador, porque Jesús está en carne. Se fue en carne Jesús. Dice que va a venir el Consolador, va a estar con nosotros y nos va a ir explicando todas las cosas. Y nos va a ir haciendo ese entrenamiento que yo le estoy diciendo. ¿Y saben qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante es que nosotros, durante el entrenamiento ese que hacemos, debemos entender cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar. ¿Y sabe lo que me dice el diablo? No digas eso, porque si decís eso, toda la gente, para no hablar, va a decir, no, es el momento de callar. Y no va a hablar. Pero no es así. Nosotros tenemos que discernir cuál es el momento de hablar y cuál es el momento de callar. Si nosotros discernimos ese momento, ¿cuál es el momento que la persona que viene tiene la necesidad imperiosa de que le hablen la palabra porque lo necesita? Aunque muchas veces son esos duros, arrogantes, que creen que todo lo puede y usted ve que no lo necesita. Si el Espíritu tira la palabra, dice que la palabra es como agua que quebranta la piedra. Y usted sabe que el agua, cayendo una gotita, es capaz de hacer un agujero en cualquier lado. Aunque usted vea que el agua es súper blanda, bueno, el agua rompe todo. Pero cuando usted vea que la persona viene que necesita y le hable la palabra, entonces tendrá un entrenamiento y la palabra suya, que es la palabra que vino directamente de Dios, usted va a ver y va a sentir que la palabra que usted va a hablar no es suya, sino que viene directamente desde arriba. Y cuando haga eso, se va a empezar a dar cuenta cuándo es que la palabra viene de parte suya y cuándo es que la palabra viene de parte de Dios. Y cuando logre entender eso, no se va a poder enfriar más. ¿Por qué? Porque dice que el Padre vendrá y hará morada en usted y vivirá de tal forma que usted va a saber en qué momento hablar y en qué momento callar. No va a ser que va a estar parado en un lugar hablando sin ton ni son, sino que va a decir cosas tan sencillitas y puntuales que nadie va a poder resistir a su
hablo no es mía, sino que me viene directamente del Padre. Y como a nosotros las palabras nos caen directamente de arriba y nosotros las largamos cuando corresponde, y cuando no corresponde largamos algo, pero largamos nuestra palabra y no es la palabra de Dios. Sí, cuando nos convertimos las palabras vienen fluidas y vienen directamente del Padre todas. ¿Por qué? Porque estamos entrenándonos. Dios nos está dando un entrenamiento, entonces siempre está dándonos la palabra, pero luego nos quiere que nosotros reconozcamos la voz de Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Cuando nosotros recibimos de arriba, damos la palabra porque la recibimos de arriba, aunque parezca locura, como hizo Jesús, que habló locuras. Eran locuras, pero eran palabras que venían inspiradas y las daba porque venían de arriba. Usted tiene que entender qué momento. Tiene que entender que si le viene locura, pero está tan entrenado que empezó a dividir y conoce su palabra de la palabra de Dios. Conoce la palabra que sale de nuestra mente, que la que viene y entra en nuestra mente primero y sale. Se va a dar cuenta que la tiene que hablar, por más locura que sea. Jesús enseñaba una locura, porque dijo: yo me voy a manifestar a vos, pero no al mundo. Y dijo: pero es una locura. Sí, pero te lo tengo que decir. Pero escúchame, vos dijiste que ibas a tirar el templo en 3 días, y te lo tuve que decir porque tenía que estar registrado acá, y tiene una razón de ser. Pero yo no lo entiendo, y yo tampoco lo entiendo. Y él me decía: yo no entiendo, y no importa si lo entendés, pero esa palabra es la que vino directamente del Padre, y yo te la tenía que dar. Pero ¿cómo va a ser eso? No entendemos. No importa, el Espíritu Santo va a venir y te va a enseñar todas las cosas. Como esta que aprendemos hoy, el Espíritu Santo va a venir y te va a enseñar todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice que no vas a tener necesidad de que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo dice que te va a enseñar todas las cosas, te va a hacer un entrenamiento como el mejor entrenador de la tierra. Si escucha esta palabra y la entiende, explíquesela a sus hermanos, que cuando se convierten están llenos y la palabra viene de arriba y viene fluida, y a veces usted no la entiende. Pero luego, si usted entró en el plan de Dios y empezó a ser adiestrado y entrenado y capacitado para estas cosas, tiene que saber que muchas veces su vida carnal lo quiere traicionar, y también el diablo va a querer hacer infructuosa la palabra y le va a decir: no la hables, no la hables. Y usted va a empezar a discernir si es suya o viene de arriba, y muchas veces viene de arriba y usted va a decir: no la hables. El diablo va a decir: mejor no le digo nada. Si no le dice que el Padre no va a venir y va a hacer morada. ¿Cuánto quieren que Dios haga morada dentro de ustedes? ¿Cuánto quieren? ¿Querés que el Padre haga morada adentro tuyo? Amén. Amén. ¿Querés que el Padre haga morada adentro tuyo? ¿Querés? Entonces tenés que hablar la palabra que viene del Padre. Si viene del Padre de las luces, la tenés que hablar. Y si es tuya, no la tenés que decir cuando estés entrenado. Pero no te tenés que dejar robar la palabra, ni te tenés que dejar enfriar, porque si no, todo el entrenamiento empieza otra vez de cero. Y vas a venir y vas a hacer todas esas locuras que hacías cuando te convertiste, y la primera vez que estabas tan emocionado, que eras como los chicos que son emocionados, que uno lo ve y están emocionados, están enloquecidos. Cada cosa nueva para ellos y no saben manejar los tiempos. Y pueden cruzar la calle corriendo. Y hay peligros. Y luego nosotros le vamos enseñando las cosas como corresponden, y lo mismo hace Dios. Si deseas que el Espíritu Santo venga a morar a tu vida, debes hablar la palabra. Y la debes hablar. Si ves que está el fuego en su momento lleno, que estás con el fuego, que estás recién entrenándote, la tenés que decir continuamente, porque vas a sentir que es del Espíritu. Y si ves que empezaste a crecer, la vas a tener que decir a su debido tiempo. Pero guay de no hablar la palabra. Ojo de tenerla en tu boca y guardártela dentro. Porque la Biblia dice a uno
Uno dice que encontró, Dios le dio en una visión un libro y dice que comió del libro y dice que fue dulce en su boca, pero luego le amargó su vientre. Y eso también tiene un símbolo. Si te la tragás, te va a amargar la vida, tu estómago va a explotar. Pero si la tenés y viene de tu mente, de tu corazón, en tu boca, sale, va a ser un dulce. Te va a endulzar porque vas a ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Amén. Señor, querido Dios, que tu palabra, Señor, viva en nosotros. Aleluya. Señor, gracias por entrenarnos, porque nunca tuvimos un entrenador como vos. Que sabés las cosas justas y precisas, que conocés los corazones de los hombres, que utilizás cualquier medio y cualquier cosa para hacerlo. Señor, te ruego por todos los que estamos acá para poder entender tu palabra, para poder conocer, Señor, cuándo tu palabra viene del cielo, cuándo es del Espíritu, y que podamos recibir, Señor, tu Espíritu Santo para que llene nuestra vida. Y te ruego por los que escuchan, Padre, también para que cada uno de ellos los metas adentro de este equipo, de este gran equipo, de este equipo que nunca pierde, que los metas acá adentro y que los entrenes como nos entrenás a todos nosotros todos los días, para que lo palpen en carne propia, Señor, cómo es tu Espíritu que entra adentro nuestro, cómo se mete adentro nuestro de esa forma tan dulce. Y cómo a través nuestro puede trabajar en esta tierra. Señor, así que entendamos las cosas más misteriosas tuyas. Porque de eso se trata, Señor. De que podamos empezar a vivir el segundo nacimiento, que lo podamos vivir en el Espíritu, que empecemos a conocer las cosas del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Y te ruego por cada uno de los que vas añadiendo a la iglesia, por los que escuchan la radio, por los que llaman por teléfono, por los que nos mandan mensajes, que bendiga, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.